Hola, ¿qué tal? De parte de Ministerios Jerusalén les mandamos un fuerte abrazo. Hoy, bajo la luz de la palabra, vamos a hablar del orgullo. De acuerdo a la Real Academia, cuando se habla de orgullo, es un sentimiento de satisfacción o valorización positiva que una persona experimenta por sus logros, cualidades o pertenencia a algo que considera valioso. Sin embargo, este sentimiento puede manifestarse en dos formas. Orgullo positivo es la autoestima sana, la conciencia del propio valor y dignidad, impulsar a mejorar, alcanzar metas, reconocer con gratitud lo que uno ha logrado. Está relacionado con la autoafirmación sin despreciar a los demás. Cuando se habla del orgullo negativo, es la exaltación desmedida del yo. Cuando una persona se siente superior, autosuficiente o desprecia a otros. En teología se considera la raíz de muchos pecados, ya que coloca al ser humano por encima de Dios. En psicología se asocia al narcisismo, egocentrismo o negación de la vulnerabilidad. Cuando nosotros hablamos del orgullo, siempre es muy complejo y a la vez muy fácil caer en eso. Quiero compartir una historia. Se titula El espejo del orgullo. Cuentan los antiguos sabios que en lo alto de una montaña donde las nubes rozan las piedras y el viento canta con voz de anciano, vivía un artesano que fabricaba espejos. No eran espejos comunes. Se decía que cada uno mostraba no el rostro, sino el corazón de quien se miraba, un espejo mágico. Un día subió hasta allí un joven de mirada altiva, vestido con ropas finas y con una voz que quería imponerse hasta el viento. He venido, dijo, porque dicen que tus espejos revelan quién somos, pero dudo de que haya algo que yo no sepa de mí mismo. El artesano sonrió con humildad y le ofreció el espejo más pulido. Cuando el joven se miró, no vio su rostro, sino una imagen majestuosa. Una figura con corona, con capa, con fuego en los ojos. Sonrió complacido. Lo sabía. Dijo, estoy destinado a ser grande. Y se marchó sin agradecer. Pasaron los años y aquel joven se volvió un hombre poderoso, pero también cruel, orgulloso, incapaz de oír a nadie. Sus decisiones destruyeron familias. Su palabra humilló a los humildes y su rostro se convirtió en su prisión. Un día su reino cayó. Los mismos que antes lo aclamaban lo abandonaron. Hambriento y solo subió nuevamente a la montaña, buscando al viejo artesano. Lo encontró en la misma cabaña con las mismas manos envejecidas y la misma serenidad en los ojos. Muéstrame otra vez el espejo, pidió el hombre entre lágrimas. Quiero ver quién soy ahora. El artesano le entregó el mismo espejo, pero esta vez, al mirarse, ya no vio una figura coronada ni brillante, vio un cuervo negro, con las plumas sucias y los ojos cansados, picoteando migajas. Cayó de rodillas. ¿Eso soy yo? El artesano respondió con dulzura. No, eso es lo que el orgullo hizo de ti. Y luego colocó su mano sobre su hombro. El espejo solo refleja lo que uno alimenta. Si alimentas la soberbia, verás sombra. Si alimentas la humildad, verás luz. El hombre rompió en llanto. El espejo comenzó a brillar como si
dentro de él amaneciera un nuevo sol, y poco a poco su reflejo volvió a ser humano, pero esta vez con un corazón que latía en la luz. Desde entonces, cuentan que aquel hombre se convirtió en su servidor, no en señor, y que en la entrada de su casa talló una frase que nunca olvidó. Decía así: el orgullo levanta torres que se caen, la humildad construye cimientos que eternamente permanecen. Bueno, antes de empezar con el mensaje de la bendita palabra de Dios, queremos citar el libro de Daniel 4 y vamos a estar estudiando este capítulo. Bajo la luz de la palabra vamos a analizar lo grave que es cuando nosotros tenemos ese orgullo en nuestro corazón. Espero que este mensaje sea de su agrado. Bueno, antes de estudiar el libro de Daniel, quiero citar algunas partes de la Biblia donde nos aconseja Dios lo grave que es el orgullo. Vamos a citar Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Proverbios 29:23. El orgullo del hombre lo humillará, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia aborrezco. Proverbios 16:5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Isaías 2:11. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Salmo 101:5. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Romanos 12:3. Que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Bueno, vamos a estudiar el libro de Daniel. Daniel 4. ¿Qué nos dice? Nabucodonosor envió este mensaje a todos los pueblos, todas las naciones, de todas las lenguas y todas partes del mundo. Los saludo y deseo que vivan en paz y prosperidad. Me siento muy orgulloso de poder contarles todas las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho en mi vida. Qué grandes son sus señales, qué maravillosos son sus milagros. El reino de Dios es eterno y su poder continuará de generación en generación. La Biblia, cuando nos narra a nosotros de Nabucodonosor, debemos entender de que Nabucodonosor era un hombre exageradamente perverso, era uno de los más malos, era un hombre tan terrible que cuando la gente lo hacía disgustar, él les podía cortar la vida, los mandaba a matar. Era un hombre que los mandaba a un horno de fuego y lo calentaba 7 veces más. Tenía leones y los hacía a los leones aguantar hambre varios días para que si alguien no cumplía sus expectativas, él los lanzaba al foso de los leones.
Pero este hombre tuvo una transformación. Este hombre gobernaba sobre 120 provincias, era un hombre muy poderoso, pero algo pasó en su vida que lo transformó y eso es lo que él nos narra en este libro. Nos comienza a comentar lo siguiente, dice: yo, Nabucodonosor, estaba descansando tranquilo en mi palacio y tuve un sueño que me sustentó. Él tuvo mucho, se asustó, y las fantasías que pasaron por mi mente me aterraron. Así que ordené que trajeran a todos los sabios de Babilonia para que interpretaran mi sueño. Cuando llegaron los adivinos, hechiceros, magos y caldeos, les conté el sueño, pero ellos no pudieron decirme lo que significaba. En esos tiempos, cuando una persona no le daba solución a un problema al rey, muchas veces ellos tomaban represalias contra esta gente. Acostumbraban a mandarlos al calabozo, castigarlos o cortarles la cabeza. Finalmente llegó Daniel, quien también es llamado Baltasar, en honor a mi Dios. El espíritu de los santos dioses vive en él. Y eso fue lo que le dije de mi sueño. Baltasar, jefe de los magos, yo sé que el espíritu de los santos dioses está contigo, y ningún secreto se te ocultará. Te pido que me expliques mi visión y que me digas lo que significa. Cuando estaba durmiendo en mi cama, empecé a tener unas visiones. De repente vi un árbol que salía de la tierra y era muy alto. Era tan alto y poderoso que llegaba hasta el cielo y se podía ver desde todos los rincones de la tierra. Sus hojas eran hermosas, sus frutos abundantes. Tenía suficiente comida para todo el mundo. Los animales salvajes se refugiaban bajo su sombra y las aves hacían sus nidos. En las ramas todos los animales encontraban alimento allí. Estando en la cama tuve una visión también. Un ángel santo bajó del cielo y gritó muy fuerte: corten ese árbol y arranquen todas las ramas. Quítenle todas las hojas, espárzanlas, todos sus frutos. Que se vayan los animales que están bajo su sombra y las aves que están en sus ramas. Pero dejen en el suelo el tronco y las raíces, luego amarrando con cadenas de hierro y bronce entre la hierba del campo, será humedecido por el rocío, y compartirá con los animales salvajes la hierba del campo. Dejará de pensar como un humano, tendrá la mente de un animal. Todo eso durará 7 años. Así lo decretaron los santos ángeles que vigilan todo, para que todas las criaturas sepan que el Dios Altísimo gobierna sobre los reinos humanos. Él da el poder a quien Él quiere y coloca en el trono aún al más humilde de los hombres. Ese fue el sueño que tuve yo, el rey Nabucodonosor. Ahora, Baltasar, dime tú lo que significa. Ningún otro sabio pudo explicármelo, pero tú sí podrás, porque el espíritu de los santos dioses está contigo. Daniel, al que le decían Baltasar, guardó silencio durante 1 hora. Estaba muy inquieto por todos los pensamientos que le pasaban por la mente. Pero el rey le dijo: Baltasar, no te asustes, ni del sueño ni de la interpretación. Daniel comenzó a pensar. Él sabía que tenía que ser muy sabio para hablarle a este rey, porque si no le gustaba lo que le decía, lo podía mandar a matar. Él tenía que decirle la verdad de lo que significaba el sueño, porque Dios se lo había revelado, pero de una forma que no lo ofenda. Y le dijo: Majestad, me gustaría que este sueño tuviera que ver con sus enemigos.
Usted vio un árbol grande y poderoso, era tan enorme que llegaba hasta el cielo, y se podía ver por toda la tierra. Tenía hojas hermosas y frutos tan abundantes que alcanzaban para alimentar a todos. Su sombra era refugio de animales y en sus ramas las aves formaban nidos. Majestad, usted es ese árbol. Usted que se hizo grande y poderoso, su grandeza llega hasta el cielo y su dominio se extiende por todo el país. También vio bajar del cielo a uno de los santos ángeles que vigila todo, que decía: corten el árbol, destrúyanlo, pero dejen el tronco y las raíces en el suelo. Amárrenlo con cadenas de hierro y bronce para que se quede entre la hierba del campo. El rocío le caerá encima y estará entre los animales salvajes durante 7 años. Majestad, esto es lo que significa su sueño. El Dios Altísimo ha ordenado todo esto contra el rey. Mi señor, usted será apartado de la gente, vivirá como los animales, comerá pasto como el ganado, y se mojará con el rocío. Durante 7 años vivirá así, hasta que comprenda que el Dios Altísimo es el único que gobierna los reinos de los hombres. Solo Dios decide quién dirige los reinos. Cuando el ángel dijo: dejen el tronco y las raíces, quería decir que el reino seguirá siendo suyo. Se le devolverá cuando comprenda que el cielo es la mayor autoridad. Por eso, mi rey, le pido que acepte el consejo que le doy. Actúe con justicia. No peque más en lugar de hacer maldades. Ayude a los pobres, así podrá seguir viviendo en paz. Daniel fue muy sabio al hablarle. El rey no se enfureció. Fue algo sobrenatural porque él no toleraba absolutamente nada. Eso hubiera sido como una ofensa para él. Pero esta vez no. Lo tomó como algo liviano. Y en su momento de pronto él escuchó las palabras de Daniel, pero no las tomó en serio. Muchas veces nosotros no tomamos en serio la palabra de Dios. Aquí le estaba diciendo de que él tenía que entender que había algo superior, algo que nos gobierna a todos, y que desde allá se decide lo que va a acontecer aquí en la tierra. Pero él pensaba que solamente era su voluntad. Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. Un año después el rey caminaba por la terraza de su palacio de Babilonia y dijo: miren qué grande es Babilonia. Yo construí esta ciudad con mi poder. La he hecho capital de mi reino para mostrar lo grande que soy. Él no reconocía a Dios. Él mismo era Dios en su mente. Él podía decidir lo que él mandaba se hacía en ese reino. El rey no había terminado de hablar cuando se oyó una voz desde el cielo diciendo: escucha lo que te va a suceder, rey Nabucodonosor. Aquí habla de una intervención divina. Normalmente nosotros no podemos entender las palabras, las voces de los ángeles, a menos de que ellos se manifiesten, y se manifestó, y este rey escucha. Bueno, vamos a retomar Daniel 4:30. Cuando hablamos de Daniel 4:30, dice así: y habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán. Con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán.
7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. Comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Pongámonos a pensar por un momento cuando le pasa esto. Fue algo increíble cuando se habla de este rey. Gobernaba sobre 120 provincias. Era una de las personas más poderosas del planeta Tierra. Vestía ropas reales, joyas, carruajes que lo jalaban. Su carruaje lo jalaban 7 caballos. Andaba con escoltas. Era prácticamente la persona más influyente. Pero en un momento, por su orgullo, su soberbia, se le fue quitado en el mundo espiritual con una palabra. El poder espiritual es más grande que el físico. Con una sola palabra se le quita absolutamente todo. Obviamente sus familiares intentaron acudir a los mejores médicos, los mejores tratamientos, pero nadie pudo hacer nada. Dice la Biblia de que él andaba a la intemperie, no comía absolutamente nada, solamente hierba como una bestia. Le fue quitada su razón. Pero lo más asombroso de esto es que nadie le pudo quitar el reino. Cuando Dios decide algo en el cielo, todo se mueve desde el cielo. Por eso, si tenemos que agradar a alguien, es a Dios. Todo se decide en el cielo. Deberíamos nosotros siempre de arrodillarnos y todo proyecto encomendarlo a Dios, pero no es así. Pensamos que es nuestras fuerzas, nuestra capacidad, nuestras influencias. Lo más asombroso de todo esto es que Dios se lo guarda por 7 años. Dice también: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Mi razón me fue devuelta. Cuando nosotros tenemos en cuenta a Dios, nuestras razones vuelve a nosotros. Las cosas con Dios son muy diferentes. La Biblia dice: apartado de mí, nada podréis hacer. Él no miró sus ejércitos, no miró su reino. Él se dio cuenta que Dios está por encima de todo. Él se dio cuenta que las cosas pequeñas son las más grandes. Él pensaba que lo más grande eran sus ejércitos, sus palacios, su poder, sus conquistas. Pero ahora se da cuenta que lo más importante es caminar. Caminar como una persona normal. Porque él no caminaba. Él andaba como una bestia en 4. Él se dio cuenta que lo más importante es tomarse un té, o pongámoslo en nuestros tiempos, un café con su familia. Las cosas más sencillas eran lo más importante, pero él ya no las podía hacer. Él no las vio nunca que eran grandes, porque él las tenía. Cuando nosotros tenemos las cosas, no las valoramos, pero cuando nos son quitadas, las añoramos y las valoramos. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Él se dio cuenta, cuando se le devolvió la razón, él valoró a su esposa, valoró a sus hijos, valoró a sus consejeros, a su reino. Él se dio cuenta que todas esas conquistas nunca las logró él, que detrás de todo eso estuvo Dios. Se dio cuenta que sin Dios él no es nada. Él se dio cuenta que si algo logramos en esta vida es porque Dios no lo permite. Él desarrolló humildad a través del sufrimiento. Y habla ahora como un hombre convertido, después de haber sido uno de los hombres más despiadados. Ahora ya era uno de los hombres más entregados a Dios. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo. En los habitantes de la tierra no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta. La majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron.
y fue restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Dios no le devuelve solamente su hogar, le devuelve sus hijos, le devuelve su reino, vuelve a simpatizar a 120 provincias, que era su reino, y le da más esplendor, pero ahora ya como un hombre convertido. Él deja estos escritos después de haber sufrido. Por eso tenemos que tener en cuenta en todo a Dios. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Ya no se proclama el Rey, sino lo pone por encima Dios. Porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Está hablando de Él mismo. Bueno, si ha sido de tu agrado esta palabra, hoy te quiero invitar a hacer una oración. Ahí donde estás, quiero que repitas conmigo y digas: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que soy pecador y que tú moriste en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Amén. Bueno, ha sido un placer haber compartido con todos ustedes la bendita palabra de Dios. Quien les habla, el misionero. Que Dios los bendiga.